Aunque crees que estás dando vuelta en círculo, ya no estás en el mismo nivel. Aunque el cambio todavía no está en la superficie, no significa que no se esté produciendo. Y esta es la palabra que te voy a regalar. Aunque sientas que tu vida es igual, que sigues tropezando con la misma piedra, de verdad, te digo de parte de Dios que me envía que te diga esto: tranquilo, estás en proceso y ya no vas a sufrir tanto como la primera vez. Tu umbral de resistencia es mayor. Alguien tiene que decir amén si lo cree. Tu umbral es mayor. Entonces voy a culminar con esto. Hay un mantra popular que nos dice: termina lo que empiezas. Y ahí es cuando uno se frustra. Es que quiero ser más perfecto. Tú no vas a terminar lo que empezaste, porque primero que esto no lo empezaste tú, lo empezó el Señor. Hijo, los padres primerizos, uno tiene un sinfín de preocupaciones, de ansiedades. Uno se pregunta si va a poder. Yo pienso que en esta tarea de ser padre uno nunca termina de graduarse. No es algo que uno termina de hacer y puede continuar con otra cosa. Tener hijos no es un evento, no es un proyecto, es un proceso. Uno nunca termina de tener hijos. Tal vez algún día te toque tener 70 años, tu hijo va a tener, no sé, 40, 50, y aún así vas a decir: ay, no me vino a saludar, no se acordó de esta pobre vieja, porque las madres siempre van a psicopatearnos hasta que les toque bajar a la tumba. Entonces, el hijo siempre va a ser hijo, independientemente de la edad. La mamá y el papá siempre van a necesitar de los abrazos. Eso tiene que ver con que tener hijos es un proceso que nunca acaba. Y este proceso de tener hijos habla mucho de la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere enseñar cómo funciona. Dios es un Dios de proceso, no de modelos terminados. Ya está, creé un adulto a la vida. No, es un proceso. Yo decía en el servicio anterior, por ejemplo, a mí me hubiese gustado evitarme la adolescencia. No me gustó. Yo fui muy o medianamente feliz cuando era chiquitito. Ya a los 11, 12 ya empecé a sufrir. Ya el cuerpo me empezó a crecer desparejo, un brazo primero, el otro brazo más tarde, la nariz venía diciendo: ahí viene Dante atrás. Era una cosa horripilante. Yo digo, me hubiese evitado eso, pero ahora me doy cuenta que fue un proceso, que el adulto que hoy yo soy tiene que ver con el adolescente que también fui. Y la vida espiritual es igual. Cuando uno viene a Cristo, cuando uno dice: bueno, quiero acercarme a Dios, no significa que en ese momento vamos a pensar, actuar, imaginar, ser motivados igual que Jesús. Porque creemos que uno llega a Cristo, pasa por las aguas del bautismo y sale con una S de Superman o de salvado de las aguas. Ahora sí, piensa que es instantáneo y eso causa frustración. Cuando mi familia se acerca a Cristo, yo tenía 7 años de edad, pero no fue hasta los 15 que yo tuve un real encuentro con el Señor y dije: yo quiero aceptar a Cristo. Y entonces yo quería bautizarme desesperadamente, porque el pastor solía hacer énfasis en aquel versículo bíblico que dice que cuando uno se acepta a Cristo se transforma en una nueva criatura. Yo pensé que esto era un proyecto en lugar de un proceso. Entonces yo decía: bueno, si yo me bautizo rápido, todo lo mundano, todas las cosas malas de mí se van a ir. Nunca voy a andar mirando más muchachas guapas. Yo tenía 15 años, antes que piensen mal. Entonces yo digo, se me va a ir la lujuria de los ojos, se me va a ir todo lo que yo tengo, toda la hombría se va a ir, y voy a aguantar hasta el día que me case, porque me va a agarrar me van a poner una aureola acá hasta que Cristo venga. Así que le digo: pastor, apúrese para bautizarme, apúrese. Y me bautizó. Y yo cuando salí dije: estoy hecho una nueva criatura, ahora sí estoy bautizado. 24 horas de bautizado tenía cuando pasa una emisaria del infierno así por al lado mío. Y yo me frustré porque yo pensé que cuando uno salía de las aguas del bautismo, era una nueva criatura. O sea, hay cosas que no te pasaban. Pero después me di cuenta que el cambio iba a tardar, que no era algo instantáneo, que cuando Dios nos va a cambiar, tiene su propio calendario. Y nosotros, la cultura occidental, somos una cultura de proyectos, somos una cultura de metas. Adelgaza en 21 días y recupere la figura que tenía a los 15 años. Y uno compra y está contando los días. Hoy es 21, a veces se te va la grasa. Uno quiere ver resultados. Todo es con resultados. Si no hay resultado, uno se frustra. Y no es algo malo necesariamente, pero uno tiene prisa por cambiar. Y nos cuesta entender
que estamos en desarrollo siempre, que esto es una relación con Jesús, es una progresión de cambio, es una progresión de crecimiento. ¿Cuándo va a terminar? Al fin de nuestras vidas. No va a terminar esto. No hay un momento que digas, pero, por ejemplo, Dante, para Navidad, ¿usted cree que yo voy a ser santo? No, vas a seguir luchando, porque eso es la vida. Hay gente que va a seguir luchando y va a sentir que está creciendo, otra vez se va a sentir que es errático, porque así es la vida. Así como la vida, que no es una línea recta, la vida con Dios tampoco es de A hasta la B, sino que es errática. Hay momentos que uno se siente un titán y hay momentos que uno se siente apichonado. Eso es la vida. Hay de los que en este momento están aquí y dicen, sabes, yo no soy feliz. No estoy bien con las decisiones que he tomado. Otros dicen, yo siento que un hábito me domina y me da bronca que me domine. Y yo estoy viniendo a la iglesia y me siento un fraude, un embustero. Siento que no estoy cambiando. Y es porque hay un subconsciente que nos dice que el Señor nos salva, muere en nosotros en la cruz, paga el down payment, el primer pago, y las cuotas las vamos pagando nosotros. Como que el Señor dice, yo te salvé, pero después intenta perfeccionarte, intenta ser mejor todos los días. Y uno intenta y no puede. Y se frustra porque sabe que no lo está logrando. Y vamos a ser honestos, todo el mundo queremos cambiar. El cambio es inevitable, el cambio es ineludible. El tema es que la mayoría no cambiamos hasta que no estamos obligados a hacerlo. Hasta que el médico no te pone entre la espada y la pared, no cambias. Si usted no sale a caminar, se muere. Y ahí algunos salen a caminar. Otros no cambian su manera de administrar el dinero hasta que se endeudan, van a collection, les llega la carta del banco que le van a quitar la casa. Y entonces dice, tengo que cambiar, me tengo que administrar mejor. No debimos haber ido a Hawái. No teníamos que haber ido de vacaciones, vieja. ¿Viste? Compramos un auto que no podemos pagar. Lo piensan después que se meten en el lío. Y entonces tienen que cambiar, tenemos que cambiar, presentar quiebra, reorganizar las finanzas, no sé, hacer un montón de cosas que debieron haber hecho antes. Pero ¿para qué esperar el infortunio? ¿Para qué esperar que te pase una crisis? Eso se llama aprender por las malas. Eso es un patrón universal humano. Aprendemos por las malas y no cambiamos. Pero el cambio es bueno, el cambio es necesario, el cambio es inevitable. Pero esta es la pregunta del millón de la mañana. Y présteme mucha atención. ¿Para qué queremos cambiar? Le pregunto a los que tienen a Cristo en el corazón, los que se consideran cristianos, ¿para qué queremos cambiar? No tienes que responderme, pero yo sé que a tu mente lo primero que viene es, bueno, yo quiero cambiar para agradarle al Señor. Esa es la respuesta evangélica, yo quiero agradar para agradarle a Él, por eso quiero cambiar. O sea que no le agradas, te salvó de lástima. Dijo, me sobra un poco de sangre, voy a morir por este desgraciado, no me agrada, pero a lo mejor va cambiando. Y Dios dice, no, yo ya sabía cómo eras y sabía en lo que me metía cuando te perdoné. Yo sé que eres imperfecto, no calificas y así te amo. Así eres, eso eres. Pero uno empieza a meterse en el estrés, yo tengo que agradar a Dios. Y pensamos, para ir a la iglesia yo tengo que ser una persona que ora. Para si diezmo más, si ofrendo más, si me congrego más, si ayudo más a los pobres, Dios me amará más. Y eso es una bobería. Dios no te va a amar más de lo que ya te ama. Dios no te va a perdonar más de lo que ya te perdonó. Dios te ama tal y como eres. Tú dices, ¿de verdad? Y si tienes dudas, mira al que está al lado, a ese también lo ama. Con esa cara lo ama. Ahora imaginen que Cristo muere por nuestro pecado para que después tú, como si fuera un libro de autoayuda, intentes agradar a Dios. Entonces decimos, bueno, ahora ya soy cristiano, ahora tengo que vivir en santidad. Y llegan los pastores y nos dicen, ahora usted no ande en pecado, no se anda acostando con cualquiera, no ande mirando, los jóvenes andan, oh Señor, porque como se viste en la mujer ahora tienen que estar mirando así, Señor. No sé si tienen memoria, si alguna vez fueron al zoológico, ¿habrán visto los monos cuando se despiojan? Los monos hacen esto, así, y usted dice, ay, qué higiénicos que son. Ahora, yo me congregué en iglesia donde empezaba el servicio y decía, a ver, busque el piojo ajeno. Y estaban todos, me parece que está en pecado, sí, o también, usted no está orando y usted tampoco, ay, mira la falda que usa esta. Entonces nos despiojamos el uno al otro. Íbamos a la iglesia para despiojarnos. Y el que estaba acá arriba decía, a ver los piojosos, vamos a limpiarnos ahora. Aquel está divorciado, aquel se está por divorciar, tiene problemas con el hijo. Y buscábamos los bichitos el uno al otro.
Yo me acuerdo que eso pasaba en el sur, pero es horrible cuando pasa en una iglesia. Cuando creemos que venimos a la iglesia para ver el error ajeno o pasarnos la vida para ver nuestro propio error. Uno se pasa la vida tratando de ver los errores, diciendo tengo que ser mejor para que Dios me ame, pero eso nunca va a ocurrir en este planeta. Nosotros creemos que si somos más limpios, Dios nos podrá usar más. Decimos, yo voy a ser más eficaz si me quito esto de encima. Y yo quiero que aunque pasen los años, no te olvides lo que te voy a decir ahora. Deja que Dios haga contigo lo que quiera hacer, sin importar en qué parte del proceso te encuentres. ¿Me oíste? Si esperas ser perfecto para ayudar a alguien, para bendecir a alguien, te vas a pasar la vida y los piojos no se van a terminar de salir nunca. Cada vez que te veas al espejo te vas a ver piojo. El hermano va a ver tus piojos y nunca vas a ser perfecto. ¿Cómo hacemos para que alcance la perfección y a partir de ahí sirvas a los demás? Eso sería como decir, a ver, buscamos matrimonios perfectos para que puedan aconsejar a las parejas que están en problemas, pero si no tienen perfección, no pueden aconsejar. ¿Quién aconsejaría? Nadie. Qué linda la hermana que es honesta. No somos perfectos, así que tienes que permitir que Dios te use. Y no importa en qué parte del proceso te encuentres, si no, nunca haces nada. Y eso no te aleja de Dios. Dios te ama tal y como eres, no te lo olvides nunca. Así. ¿Sí? Así te ama, así tal cual. Entonces, claro, yo había escuchado que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y cuando salí de las aguas del bautismo y yo me vi que las cosas no habían cambiado, que seguía teniendo tentaciones, yo me frustré. Y tal vez te pasó lo mismo. Leíste, por ejemplo, en Efesios 5 que hay que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Dice, oh, Dios me tocó, voy a amar a mi esposa. Y esto lo voy a decir finamente para que nadie se sienta aludido. Casualmente tu esposa no es una mala mujer, pero le pegó un rayo en una tormenta eléctrica después de casado. Y a veces tiene un otro cortocircuito. No para un divorcio, pero sí para que te pegue un buen patadón. Y tú vienes a la iglesia y dices que hay que amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Y vas y, con un ramo de flores y ese día ni mira las flores. Tu esposa está con la cara transformada y te das cuenta que por tener a Cristo no haces el amor lujuriosamente arriba de la cocina con la palabra de Dios ahí iluminándote desde la nevera. No, sigues con la vida real y con la esposa electrocutada y te frustras. Es que yo no tengo un matrimonio en Cristo, ¿por qué sigo teniendo problemas? Si vamos a la iglesia, ¿por qué seguimos discutiendo? Te frustras. Dice, para mí que falló el bautismo, el agua no estaba tan limpia, agarré los pecados del gordo anterior. ¿O no? Yo tenía esa teoría, digo, me bautizan primero, ¿por qué? Porque me quedan los pecados del otro. Alguien te hizo, otro ejemplo, alguien te hizo daño una vez, ¿no? Y escuchas en la iglesia que tienes que perdonar, que cuando no perdonas en realidad eres el guardia de una prisión. Entonces un día dice, me voy a liberar a pesar de la fregada que me hizo lo voy a perdonar porque tengo que ser libre. Tú lo perdonas, dices, qué bueno, estoy creciendo. Y un día te enteras que ese que te hizo la cosa fea, le empieza a ir bien. La green card le llega al desgraciado. Señor, yo lo amo, pero no para que lo documentes. No es que quería que se muera en un accidente de tránsito, porque no eres tan malo, pero tampoco que suba por la escalera del éxito después de lo que me hizo. Y ahí te das cuenta que el rencor no se fue y te frustras, como el hombre con la esposa electrocutada que tampoco cambia, como el día que yo salí del bautismo a los 15 años y seguía teniendo los mismos pensamientos. Entonces uno dice, yo pensé que esto estaba superado, estoy consternado. Te das cuenta que no eres la buena persona que creías que eras, pero insisto, caminar con Dios no es una línea recta, es un proceso que a veces es desorientador. Y este proceso no se va a terminar hasta que veamos a Cristo cara a cara. No se va a terminar. Entonces, si hay días que te sientes demasiado sucio, sientes que no eres higiénico espiritualmente, que metiste la pata, lo único que tienes que hacer es, Señor, sálvame. Porque la palabra dice que la salvación no fue solamente en el pasado, sino en el presente y en el futuro. Dios te salvó ayer, Dios te salva hoy y te volverá a salvar mañana. Él se empecinó con tu vida y no te deja hasta que no haya hecho contigo lo que iba a hacer. Miren, ¿qué pasa con esto de la vida cuando uno siente que no avanza? A mí me sucede que
Hay algo con lo que yo lucho siempre y es que en la vida adulta he aprendido que antes de relacionarte con alguien, asociarte con alguien, subir a alguien a tu nave, alguien que va a compartir el resto de tu vida de alguna de las formas, siendo un empleado, un socio, lo que sea, o siendo parte del liderazgo, siempre hay alarmas que te avisan. Dios siempre te muestra lo que esa persona podría ocasionar a tu vida. Y esto no es ser místico. Eso es el Espíritu Santo, no hablar en lenguas, ser místico. El Espíritu Santo lo que te ayuda es a darte discernimiento. Lee los corazones de la gente. Haga memoria si acaso no tengo razón. No puede ser que digas, me casé, era un dulce y después se me hizo un hombre golpeador. Tuviste que haber visto alguna alarma en el noviazgo. Capaz que nunca te levantó la mano, obviamente, porque lo hubieses mandado a pasear. Pero estoy seguro que en algún momento notaste en el noviazgo que fue demasiado celoso, que te agarró del brazo demasiado fuerte, que te dijo, ¿por qué te ríes así? No andes con esa gente. Tuvo que haber alguna alarma. Traza la línea de puntos hacia atrás y te vas a dar cuenta que Dios ya te había avisado y te había dicho, danger, 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 danger. Yo me acuerdo de alguien que teníamos en el equipo, en el ministerio, que el día que lo conocí, empezó con una mentira. Siendo cristiano, una mentira estúpida encima. No tenía que mentir. Pero lo descubrimos en una mentira burda. Y yo ignoré esa alarma y lo subí a bordo en el ministerio. Y luego me mintió sistemáticamente todo el tiempo que estuvo conmigo. Siempre lo primero que le salía era una mentira. ¿Desde dónde estás? En la oficina. Y no estaba en la oficina. Tenía un problema con la verdad. No podía, era mitómano. Y yo lo había visto antes de subirlo a bordo. Quitarlo me costó dinero, me costó tiempo, frustración. Porque me vivía mintiendo, era parte de su estilo. Lo primero que te decía era una mentira y después pensaba la verdad. Pero primero le salía la mentira. Y yo no podía decir, ay, me engañaron. No sé, cuando lo vi de repente me engañó. Yo digo, algo te tuvo que haber alertado antes. Algo tuviste que haber visto antes para meterte en ese lío. Y ese es mi problema. Muchas veces yo digo otra vez. Pero si yo lo vi, ¿por qué apagué las alarmas? Pero siento que Dios me dice, no, ahora te estás dando cuenta más rápido. Antes eras un necio. Ahora estás aprendiendo a leer las alarmas. Aunque crees que estás dando vuelta en círculo, ya no estás en el mismo nivel. Aunque el cambio todavía no está en la superficie, no significa que no se esté produciendo. Y esta es la palabra que te voy a regalar. Aunque sientas que tu vida es igual, que sigues tropezando con la misma piedra, de verdad, te digo de parte de Dios que me envía que te diga esto, tranquilo, estás en proceso y ya no vas a sufrir tanto como la primera vez. Tu umbral de resistencia es mayor. Alguien tiene que decir amén si lo cree. Tu umbral es mayor. Entonces voy a culminar con esto. Hay un mantra popular que nos dice, termina lo que empiezas. Y ahí es cuando uno se frustra. Es que quiero ser más perfecto. Tú no vas a terminar lo que empezaste porque primero que esto no lo empezaste tú, lo empezó el Señor. La Biblia dice que Él envió a su Hijo cuando todavía eras pecador y murió por ti. Entonces tú no puedes terminar lo que no empezaste. El Señor lo va a terminar. No te frustres. No te estoy diciendo, bueno, vive una vida liberal y no importa. Lo que digo es, por favor, nunca creas que está en tela de juicio lo que Dios te ama. Él te ama. Escuchen, jóvenes, Él los ama. Así, con esas hormonas en ebullición, con esos pensamientos. Dios te ama tal y como eres. No tienes que cambiar para que Él te ame, pero tienes que entender que va a haber cambio. El cambio duele, pero es un proceso. Vas a sentir que estás en círculo, pero eso es la vida. Nadie dice, ya aprendí, no me equivoco más. Ojalá, ese es el principio de la sabiduría. Pero la vida es aprender. Y la vida es que somos gente imperfecta, gente rota, en un hospital, en proceso de cambio. Estamos rotos. Así llegamos. Y así nos ama el Señor. Y Pablo dice, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, vivan ahora en Él. La religión nos dice, vivan para Él. Y la Biblia no dice que vivas para Él. Ahora que eres cristiano, vive para Él. Sé perfecto, sé santo. No, vive en Él. No es un mandato, es una invitación. Si conoces a Jesús, tienes el privilegio de vivir en Él. ¿Cómo vives en Él? Diciendo, Señor, este soy.
Llegas a la noche, metiste la pata y dile: Señor, te pido que me salves, te pido que me perdones. La sangre de Cristo no coaguló, no se secó, sigue siendo fresca para perdonarte todavía y está disponible. Alguien tiene que celebrar con felicidad. Por eso Pablo dice: confirmados en la fe, llenos de gratitud. ¿Cómo vas a estar agradecido si estás frustrado porque no eres santo ni eres puro? Llenos de gratitud. Que estés luchando no significa que estés distante de Dios. Esto no es un destino, esto es un viaje por Dios. Lo que hubiese pagado porque alguien me lo hubiese dicho cuando yo era un muchacho. Lo que hubiese dado porque el pastor me dijera: Dante, así imperfecto como eres, Dios te amó. Estoy seguro que habría aceptado el cambio y los procesos. Pero siempre me sentí indigno, ¿saben? Siempre. Pero de pronto entiendo de que lo que el Señor me dice es que siga caminando, que dé otra vuelta. Si tú dices: sabes, ahora que lo mencionas, yo me siento frustrado, la palabra que tengo de parte de Dios es que sigas caminando, que sigas dando otra vuelta. En la película de Robert Zemeckis, Castaway o Náufrago, interpretado por Tom Hanks, está ahí perdido en la isla solo. Y él, cuando logra recuperar su libertad, porque construye una suerte de bote y sale una balsa y sale de la isla, le dice a su amigo: sabes, cuando estaba en la isla pensé que me iba a morir, y luego una mañana la marea trajo una suerte de vela y salí de ese sitio, y aquí estoy en Memphis otra vez respirando. Y cuando estaba en esa isla solo tenía una premisa: sabía que tenía que seguir respirando. No sé por qué, pero supe que tenía que seguir respirando y mantenerme con vida. Y esa es la misma palabra que Dios te dice esta mañana. Tú dices: sabes, está terminando agosto y no me siento mejor persona que lo que era en enero. No soy mejor persona que hace un año atrás. Dios me dice que te diga: da otra vuelta más. Continúa respirando, mantente vivo, que es lo único que tienes que hacer. El proceso, el cambio tiene que ver con Dios. Él te va a fortalecer y la gracia que te trajo a la salvación es la que te va a mantener hasta el día en que te toque partir. Es el Señor. ¿Están sintiendo esa libertad, sí o no? ¿Tienen dudas? Solo lean la Biblia y van a ver que este es un libro de canallas. No les gusta a los pastores cuando yo digo esto, pero yo veo siempre aquí gente imperfecta. Veo gente que Dios, a pesar de los problemas que tenían, a pesar de lo canallesco que eran, Dios hizo cosas con ellos y a través de ellos. Esta no es una Biblia de gente santa. Pedro era un bravucón. Pedro era casi un hispano, abre boca, no pensaba, metía la pata. Pedro negó a Jesús y Jesús le dice: ¿me amas? Yo no hubiese llamado a alguien a mi barca, a mi navío, no hubiese asociado a alguien a mi negocio, a alguien que anoche me traicionó y me negó. Jesús le dijo: ¿aún me amas? Vamos. Y no habló de su error, no habló de su equivocación, simplemente dijo: ¿me amas? A ver si te pensabas, Pedro, que porque habías caminado 3 años conmigo ya estabas listo. No estabas listo, estás en proceso. Y tú estás en proceso. Entonces no seas tan duro contigo. Estás cambiando, eso es la vida, estás cambiando. Yo me reconcilié con que Dios ama a este flaco como es. No tengo lo necesario ni lo que hace falta para que, por ejemplo, Dios me preste vuestros oídos esta mañana. Sin embargo, Dios lo hace. No sé por qué, pero lo hace. Y eso me hace sentir que el Dios de la Biblia no ha cambiado, que Él toma a gente temerosa como Moisés, como Gedeón, a imperfectos como David, y hace cosas a través de ellos. Y le dice: no es por ti, es por mí. Dios te va a usar a pesar de los errores, a pesar de que pasaste por las tierras del divorcio, que no fuiste una gran mamá, no fuiste un gran papá. A lo mejor fallaste como hijo, fallaste como esposo, fallaste como empleador, como empleado. A lo mejor sientes que no encuentras tu lugar en la vida y ya tienes 40, 50, qué sé yo cuántos. El Señor me dice que te diga: no se trata de ti, se trata de mí. Yo te amo tal y como eres. Te salvé ayer, te salvo hoy y te volveré a salvar mañana. No se lo olviden los que ya tienen a Cristo hace años y pensaron que tenían que cuidar la salvación. No tienes que cuidar el amor que Él tiene por ti. Claro, tienes temor de Dios, tratas de no hacer nada malo, pero no desde el punto de vista: si fallo me quedo fuera del club. Oh no, si no, tú y yo ya estaríamos fuera hace tiempo. Yo no tendría ni que pararme aquí
No soy un hombre perfecto, ¿saben? Y cuando tú ves a alguien perfecto, simplemente es un hipócrita que lo oculta, pero también tiene piojos. En el fondo todos somos piojosos. Algunos se le ven más que otros y otros se ponen tintura. No mi caso, claro. Pero todos somos esos que nos miramos sin ropa frente al espejo y nos vemos todos los defectos. Y así nos mira Dios. Yo me he propuesto en el corazón de parte del Señor a que esta sea una iglesia auténtica, de gente que diga, este soy. No sabes cómo Dios nos va a bendecir. No sabes cómo Él se va a manifestar, porque vivimos por años robándole la gloria, queriéndonos perfeccionarnos. El Señor dice, ya lo hice todo. Si sientes libertad, si sientes que Dios te liberó, dale un aplauso al Rey de Reyes. Gracias por llegar hasta el final. Si esta palabra tocó tu corazón, te animo a seguir escuchando lo que Dios tiene preparado para ti en los siguientes videos.